Eh, Gracias por ser puntuales. Estamos esperando que pueda entrar el docente, que el Zoom le ha pedido una actualización, a lo mejor a ustedes también, la nueva versión, y estaba actualizando el Zoom para poder entrar. Y ya empezamos. Esperemos que no haya estado muy desactualizado el Zoom, porque capaz que está desactualizadísimo y tarda 3 horas en actualizarse. Espero que no. Buenas tardes. Buenas tardes, Tamara, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Hola, Tamara. Todas, ¿cómo están? Ahí entra Daniel. Ahí está Daniel. Hola, Daniel. Hola, hola, ¿qué ¿Qué tal? tal? Hola, ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Bien, ¿y Daniel? vos? todo bien, todo bien. ¿Pudiste actualizar? ¿Estás Sí, sí, actualizado? tardó un poquitito, pero entró. Bueno, Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo le eh, va? bueno, si les parece, en honor a la puntualidad de todas y todos los estudiantes que están, y que tengo entendido que después tienen tienen alguna otra actividad de fisiología a continuación. Si les parece, vamos a iniciar. ¿Sí? Esta clase de salud pública, bueno, estaba programada para hace unas semanas. Sabemos que en estos momentos están ustedes con parciales, nosotros también con muchas actividades, pero nos parece importante poder ofrecérsela y sobre todo poder contar con la presencia del doctor Daniel Manuquian, que gentilmente nos ofrece la posibilidad de brindársela. El doctor Manuquian es, como les comenté ahí en la PEDCO, es médico general, hizo la residencia de medicina de familia junto con la doctora, la profe Mercado y quien les habla en el Hospital Castro Rendón. Fue médico rural en Tricao Madral, director del Hospital Chosmalal. eh, Estuvo en actividades de gestión, múltiples actividades de gestión, tanto en la provincia de Río Negro y la provincia de Neuquén, eh, y además de ser especialista en medicina general, tiene dos maestrías, una en la Universidad de Salud, otra en la Universidad de Bolonia, relacionadas con la gestión, salud pública y economía y salud, este, entre otras muchas cosas que hizo Daniel relacionadas con la salud y específicamente con la salud pública. Actualmente reside en Chosmalal y es docente e investigador de esta universidad. Ha escrito libros y capítulos de libros, uno de los cuales ustedes tienen como bibliografía, ¿no? Eventualmente para poder leer antes de que Daniel haga su presentación. Todo lo demás te lo dejo a vos, Daniel, porque sé que el currículum es más largo y siempre tenés cosas para agregar y contar. Así que cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, voy a ir compartiendo la pantalla para hacer esta presentación. Eh,
Ahí creo que se ve bien, ¿no es cierto? Sí, 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 sí. perfecto. Este, yo mido 1,60 m y la única manera de alargar y ampliar, ampliarme era estudiando. Así que por eso es que he hecho tantas maestrías y doctorados. Este, con la fantasía de que voy a seguir creciendo de esa manera. Eh, Ahí Guillermo comentaba que yo actualmente estoy formando parte de este centro universitario de estudios sobre salud, economía y bienestar. Ahí está el logo del QESEP. El QESEP es un centro de estudios que depende de las dos facultades, de la Facultad de Economía y de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNCO, pero también formo parte de la Asociación Argentina de Salud Pública. Y interesante esto porque este año pudimos hacer una actividad de lo que llamamos la SAP Joven con los alumnos de APC2 y otros compañeros de otras facultades, de enfermería, de trabajo social y de psicología de la UNCO. Esperamos poder repetir esa actividad el año que viene con la SAP, porque fue muy movilizante y muy interesante, vinculada justamente con el tema de la clase de hoy, que vamos a tratar de no aburrirlos y de poder cumplir con los que nos habíamos propuesto. Pero digamos que para arrancar yo les muestro simplemente que lo que vamos a ver hoy es la parte de esta que dice uno, algo sobre el concepto de salud, enfermedad, cuidado, algo sobre la salud y el derecho y la determinación social de la salud, y cómo es el abordaje de esta problemática desde el punto de vista de las políticas de salud y de los sistemas de salud. Porque el tema es, bueno, centralmente la salud pública, ir metiéndonos en este tema que a veces es un tema que uno cuando está como estudiante lo piensa más pensando en gente que tiene poco que ver con el trabajo nuestro como trabajadores de salud, específicamente como médicos. Sin embargo, muchos de nosotros hemos podido compartir estas dos actividades que están íntimamente relacionadas unas con la otra. De hecho, yo mismo sigo siendo un médico general que trabaja en un consultorio de un sindicato en este momento, además de estas actividades. Entonces, vamos a hablar de esta primera parte y la parte 2 y la parte 3 que tienen que ver con el sistema de salud en la Argentina y del sistema de salud en Neuquén, más específicamente, la vamos a dejar para el año que viene, para APS2. Para empezar a hablar de este tema de salud, enfermedad, cuidado, algunas ideas que ustedes ya vieron en otras clases de APS y que quizás acá vamos a repetir algunas y la vamos a encadenar con el tema de la clase de hoy, ¿no? A mí me gusta siempre empezar contando esta parte de la historia de la mitología griega y de estas dos hijas que tenía el dios de la salud, que era Asclepio o Esculapio para los romanos, que eran Igeia y Panacea. Igeia era la diosa de la salud, de la limpieza, de la higiene, era de alguna manera cosa que tenía que ver con la prevención, con la promoción de la salud. De ahí, de la palabra Igeia, proviene la palabra higiene, justamente. Entonces, eso remite a esa idea de estar antes de que la enfermedad aparezca. En cambio, Panacea, la otra hermana, y que se disputaban entre ellas el cariño y la complacencia de su padre, aparece en la mitología griega como aquella diosa que también tiene que ver con la salud y que todo lo cura. Y por eso del término panacea surge esta idea de que había posibilidad de que algo resolviera todos los problemas. Ustedes habrán visto que cuando uno dice esto es la panacea, ampliado ese concepto alude a la idea de que hay algo que puede resolver todas las situaciones. Pues bien,
digamos que esta cuestión de Higea y Panacea que compiten entre sí por el favor y por la atención de su padre, de alguna es un ejemplo de cómo esta idea de la promoción y la prevención en salud y la curación de la enfermedad cuando aparece entran en tensión todo el tiempo en el escenario de salud y de alguna manera es una disputa que perdura hasta el día de hoy. Pues bien, nosotros los que nos proponemos en esta clase, que tiene que ver con la salud pública, es mostrar cómo no hay un par contradictorio acá, no hay una disputa válida, sino que tenemos que apelar justamente a trabajar en todos los frentes que tienen que ver con lo que le pasa a la salud de las personas. Y por eso, también remitiéndonos un poquito a la historia, y ustedes habrán a lo mejor escuchado hablar en histología sobre Rudolf Virchow, claro, era muy famoso y quedó muy famoso en la historia por ser uno de los adalides de la patología celular. Sin embargo, en algún momento, justamente por el prestigio que tenía, lo convocan a ver qué pasaba con una epidemia de tifus que había en Polonia. Y entonces las autoridades que lo convocan suponían que él iba a dar un diagnóstico y unas recomendaciones que tenían que ver con algo vinculado con su prestigio científico. Y sin embargo, fíjense las recomendaciones que hace cuando observa lo que pasa en ese lugar de Polonia. Entonces él dice, bueno, acá lo que hay que hacer es que estas personas puedan comunicarse en su propia lengua, que se separe la iglesia del Estado, que los impuestos se trasladen de los pobres a los ricos, que se mejore la agricultura y las vías de acceso, que se creen asociaciones, es decir, se empieza a meter con temas que hasta ese momento no parecían tener que ver con la salud. Y por eso Virchow va a pasar a la historia con esta frase célebre cuando él dice: la medicina es ciencia social y la política no es otra cosa que medicina a gran escala. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos tratando de abordar en esta clase? Bueno, tiene que ver porque a lo largo de la historia se van generando distintas intervenciones de distintos personajes interesantes en la historia de la medicina, como lo es también este señor que se llama Henry Sigeritz, que muy pocas veces nosotros lo mencionamos en las clases de medicina. Sin embargo, es un hombre que acuña esta frase que dice: la salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino que es algo positivo, una actitud gozosa ante la vida y una aceptación alegre de las responsabilidades que la vida hace recaer sobre el individuo. Claro, uno cuando lee esta frase le resuena alguna otra frase muy conocida que tiene que ver con la definición de la OMS. La primera definición de la Organización Mundial de la Salud sobre la salud, cuando la definición en el año 48 de esa organización mundial que se crea después de la Segunda Guerra Mundial, plantea que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Vean ustedes que esa definición justamente está inspirada en el ideario de este primer médico, diríamos, americano, suizo de nacimiento, pero radicado en Estados Unidos, que plantea este enfoque de la medicina social y sale del esquema que hasta ese momento concentraba toda la atención en lo físico para meterse también en lo mental y sobre todo también en lo social. Pero eso que ocurría en Estados Unidos con Sigeritz, fíjense que nosotros acá teníamos ya a Ramón Carrillo. Ramón Carrillo fue el primer ministro de Salud de la Argentina, fue el fundador nacional, yo digo siempre que es el padre del hospital público argentino, y también Carrillo, mucho antes de que se creara este concepto de atención primaria de la salud, muchísimo antes de Alma Ata, en el 78, ya Carrillo planteaba esta idea de que frente a las enfermedades que genera la miseria y la tristeza, la angustia, el infortunio de los pueblos, los microbios como causa son unas pobres causas.
él lo planteaba en un momento donde el antibiótico era justamente la panacea de ese momento. La aparición de los antibióticos aparecían como la solución a los grandes problemas que aquejaban a la humanidad por la influencia y por la incidencia de las enfermedades infecciosas. Es decir, Carrillo ya empieza a vislumbrar, a pesar de provenir de una subespecialidad que era, digamos, la especialidad, digamos, más preciada de ese momento, que era la neurocirugía, formado en el exterior, con grandes atributos como médico subespecialista. Plantea, sin embargo, que los problemas de la medicina como rama del Estado no podían ser resueltos si la política sanitaria no estaba respaldada por la política social. Es decir, nos llevan estas personas, Sigeritz, Vilcho mucho antes, Carrillo en la Argentina, pero podemos nombrar a otras personas a repensar qué es la salud. Y entonces, cuando pensamos qué es la salud, decimos, bueno, la salud, como bien ser, es la lucha sostenida para mantenerse sano. Algo que simplemente con estas dos palabras define Sigmund Freud cuando dice, estar sano es poder amar y trabajar. Cuando una persona puede amar y trabajar, bueno, es una persona que está sana. Pero también entendemos nosotros la salud como política social. Y entonces por eso insistimos mucho, en congruencia con lo que ustedes habrán visto en esta cátedra, que la salud no es solamente una cuestión médica, una cuestión científica, con la cientificidad que habitualmente entendemos, sino también una cuestión social, y por eso es necesariamente tiene que tener un sustento ideológico. Y desde ese sustento ideológico es que nosotros también planteamos esta idea de la salud como una política social, pero que también tiene que transformarse en una política de Estado. Es decir, algo que, como decía Carrillo, tenga que ver con el modelo de país, con el modelo de provincia, donde se inserta esa política sanitaria y que trascienda los gobiernos que sucesivamente vamos supiendo elegir. De alguna manera, Floreal Ferrara, otro gran sanitarista argentino, más contemporáneo a Carrillo, plantea esto de que justamente estar sano es poder resolver conflictos. Y esa lucha no es una lucha individual, sino colectiva. Por eso nosotros vamos a hablar de esta idea de salud como un fenómeno social que tiene que ver mucho más con lo colectivo que con lo individual, porque tiene que ver con las relaciones sociales que se dan en un proceso histórico, en un momento dado a la población de una comunidad, y entonces la salud aparece como el resultado de la estructura y la dinámica que tiene una sociedad, cómo se articulan y cómo se relacionan las fuerzas productivas y de trabajo, cómo es la distribución de poder en ese esquema, el modelo económico que rige esas vinculaciones y cómo se organiza el Estado para dar respuestas en un particular momento de la historia. Y eso no nos vamos a meter ahora, pero sí lo vamos a ver el año que viene cuando veamos en APS2 cómo fue cambiando en el mundo, en la Argentina y también en Neuquén, la mirada, la perspectiva de análisis y en definitiva cómo se actúa desde la salud para hacer frente a los distintos escenarios. Lo que sí queremos destacar en este momento, para ir metiéndonos de a poco en el concepto de salud pública, es la idea de que la salud es resultado de la determinación social de la salud, que es mucho más que pensar que hay algunos determinantes que hacen a la salud. La determinación social es un concepto más amplio, pero que básicamente lo que queremos mostrar es que distintos elementos que hacen a esa salud colectiva, como por ejemplo, cómo nombramos, cómo jerarquizamos los distintos hechos sociales que aquejan a una comunidad determinada. También, obviamente, las condiciones materiales de vida, cómo viven las personas, las comunidades, cómo se vinculan entre sí, qué acceso al agua, a la vivienda, al tiempo libre tienen.
nivel educativo, obviamente, que alcanzan los integrantes de esa comunidad, al género, a los géneros, a cómo se consideran en esa relación desigual que todavía hoy afecta a nuestras comunidades, y también a determinantes comerciales. Hoy estamos muy influidos por determinantes comerciales que hacen directamente a la salud. Solo por plantear un pequeño ejemplo, el consumo masivo de alimentos ultraprocesados afecta directamente a la salud y determina la salud de las comunidades y de las personas en particular. Obviamente también los determinantes ambientales y en alguna medida, pero fíjense que solo ocupa un pequeño lugar, el acceso a los servicios de salud. Es decir, esa salud colectiva que impacta también en la salud personal, individual y de las familias, tiene que ver también con el acceso a los servicios de salud, pero como un componente más de muchas determinantes que en conjunto generan esto que llamamos determinación social de la salud. Y entonces llegamos a una primera definición de salud pública, una definición sencilla, simple, que ustedes van a ver en la bibliografía que tienen a mano, y que dice: salud pública es la respuesta organizada de una sociedad, obviamente en un momento particular de la historia de esa sociedad, es decir, la respuesta que esa sociedad encuentra en ese momento particular, dirigida a promover, mantener y proteger la salud y prevenir enfermedades, lesiones e incapacidad. Es decir, que la salud pública no es una entidad, no es un edificio, no es un ministerio, no es un conjunto de personas, es una cantidad de dispositivos que se dio en organizar para dar respuesta a ese tipo de que no es más que una más de todas las que vive esa comunidad. Por lo tanto, llegado a este punto, si esa es la definición de salud pública, y sobre el final vamos a volver sobre esa definición, hay algunas definiciones esenciales que vale la pena recordar o repasar para tener claro. El concepto primero de estado de salud. Es decir, uno se plantea una pregunta y responde con un concepto: ¿cómo vive y transcurre la vida de nuestro pueblo? Y ahí entonces hablamos del estado de salud, de la calidad de vida de los pueblos, de la interacción de esos múltiples factores a los que nos mencionábamos antes. Y la herramienta que tenemos para explicar esto, para describir esto, es la epidemiología. Pero no solamente la epidemiología para marcar números de cuántos enfermos hay, cuántas muertes se producen por tal causa, sino también para entender integralmente ese proceso de salud-enfermedad que está inmerso en esa problemática más amplia de la que antes hacíamos mención. Y cuando sabemos cómo debe intervenir el Estado frente a esa descripción, a esa situación que hemos podido visualizar, pensamos en que políticas de salud. Y definir políticas de salud implica que frente a lo que hemos descrito como situación de salud, como estado de salud, hay que establecer prioridades. Es decir, ver a qué cosa atendemos primero, a qué le damos mayor énfasis, qué vamos a poner primero. En segundo lugar, identificar qué podemos hacer para atender esas situaciones. Entonces, identificamos líneas de acción. Y en tercer lugar, articular recursos, es decir, conseguir con qué vamos a dar respuesta, con qué vamos a poner en marcha esas líneas de acción. Y eso tiene que ver con la política. Y claramente tiene que ver justamente con una de las funciones de la salud pública. Que luego, cuando uno definió esa política de salud, se plantea, bueno, ¿cómo nos organizamos? ¿Cómo articulamos los recursos? Y esos son los sistemas de salud. Los sistemas de salud no son otra cosa que una respuesta social organizada para los problemas de salud. Y eso tiene que ver entonces con implementar una herramienta y la gestión. Es decir, la planificación que
de alguna manera remite a la idea de imaginar, de proyectar, de soñar con cómo ser las cosas, pero también al mismo tiempo con la gestión, es decir, con el trámite, con la concreción de esas políticas, no quedarse solamente pensar o de imaginar. Y finalmente, el último eslabón de esta cadena, pero que continuamente se va recreando, es con qué recursos sanitarios, cómo se organizan las cosas. Y ahí aparece esta pequeña parte del sistema de salud, que es el sistema de atención médica. Es decir, la porción del sistema de salud que tiene fines para la atención sanitaria. Y ahí aparece la estrategia, las tácticas, las normas, guías de práctica clínica, muchas de estas cuestiones que ustedes a lo largo de la carrera van a ir incorporando progresivamente. Es decir, a partir de esas definiciones esenciales y volviendo a la idea de salud pública, para poner algunos ejemplos, vamos a mencionar que, por ejemplo, respecto del estado de salud, vamos a usar categorías como, por ejemplo, las tasas y las razones. Para las políticas de salud, los planes y los programas, para los sistemas de salud, los recursos y la producción de esos recursos, y para la atención médica, las tasas de uso, es decir, cuánto de cada una de estas cosas, de estos recursos, se utilizan en cada momento. Por ejemplo, para las tasas y razones, la más común, la más siempre difundida es la tasa de mortalidad infantil. Pero ustedes van a encontrar en la bibliografía que tienen disponible muchos de estos indicadores, les llamamos, muchas de esas tasas o razones, y que van a poder analizar. Por ejemplo, esta, la tasa de mortalidad infantil, que vincula la cantidad de muertos menores de un año respecto del total de nacidos vivos en ese mismo año. O cuando uno piensa en planes y programas, cómo está definido un programa de salud perinatal y niñez que tiene objetivos y metas. Es decir, objetivos que cuando uno se propone qué es lo que queremos lograr y metas cuando uno cuantifica con algún número ese objetivo. Y también cuando pensamos en el sistema de salud tenemos algunos indicadores. Todos estos son algunos de los insumos, de las herramientas, vamos a verlas un poquito más adelante, algunos ejemplos que usamos para trabajar en salud pública, que los usamos para trabajar esos dispositivos que hemos definido como posibles para los objetivos que nos hemos planteado. Y en el caso de los recursos, por ejemplo, el número de médicos por habitante, el número de enfermeras por cada médico que hay, el número de consultas por año que tiene una población determinada. Y cuando pensamos en las tasas de uso, por ejemplo, ¿cuántas resonancias magnéticas nucleares le pedimos a los habitantes por año? ¿Cuál es el número de egresos, es decir, de internaciones por habitante por año? Para poner algunos ejemplos y que ustedes vean cómo para estos 4 conceptos esenciales que tenemos que tener claro, que no es una cosa igual a la otra, también tenemos categorías y también tenemos ejemplos de indicadores para ir verificando cómo va avanzando ese sistema de salud. Y uno habitualmente cuando empieza a ver esto, y vuelvo a Egegia y Panacea, parece que hubiese pares contradictorios, parece que hubiese cosas que se oponen una a la otra, que es o blanco o negro. Justamente lo que estamos planteando es una mirada un poquito más amplia, más desde arriba, más abarcativa, para no caer en esta idea de tanto blanco o negro, ¿no? Entonces acá estamos mostrando esta imagen que tiene que ver con la percepción y la cosmovisión de la salud de los pueblos originarios, de las comunidades originarias andinas, y por eso planteamos esta chacana. Y la chacana nos ayuda a mirar estos pares contradictorios. Por ejemplo, esta idea de que o es asistencia o es comunitario. O nos dedicamos a la asistencia de una persona en forma individual o nos dedicamos a tareas de tipo comunitario.
o nos dedicamos a aplicar una norma, una guía de práctica clínica que es común para todos, o miramos solamente al sujeto que tenemos enfrente. Por eso miramos o lo individual o lo colectivo, o lo que aparece dentro del hospital o lo extrahospitalario, o nos basamos en la evidencia, en la medicina basada en la evidencia, o nos basamos en la experiencia que fuimos acumulando a lo largo de la práctica profesional, o el otro par contradictorio de lo público y lo privado. Pues bien, lo que venimos a plantear es, estos pares contradictorios son falsos. No es ni lo público ni lo privado, ni la evidencia ni la experiencia, es una acción inteligente de todas estas miradas, lo que planteamos y lo que tiene que asimilar la salud pública como parte de su bagaje, eh, de su valija de herramientas para poder dar cada día una mejor respuesta a la población. Pero en un contexto complejo, en un contexto de alta complejidad, donde empezamos a ver que el campo de la salud no es tan fácil, no es tan lineal, no es que hay una causa y hay un efecto, hay un microbio y hay una enfermedad resultante del accionar de ese microbio en una persona. Por eso planteamos que entender la complejidad implica pensar que ya no pensamos en un lugar determinado, sino en un territorio. Ese territorio tiene una historia que no es la línea de tiempo solamente, el pasado de un día tras otro, sino la conjunción de una cultura, de unas costumbres, de una forma de ver la vida, incluyendo al proceso salud-enfermedad, que no es solo lo individual, sino también los procesos colectivos, que es lo que le pasa a las personas que tenemos delante, tiene que ver con su contexto familiar y su contexto social, con su trabajo, con su posibilidad de desarrollo, con su perspectiva de vida. Eso es parte de ese campo de la salud que hoy nos muestra una complejidad quizás mayor que la que tenía atrás. Y entonces es necesario asumir esa complejidad, con lo cual no alcanza solamente con un enfoque cuantitativo. Y muchas veces la salud pública se mira como numeritos que te dicen, bueno, lograste esta tasa de mortalidad infantil, entonces estás bien, o estás gastando mucho en tal cosa, entonces estás mal. Pero no es solo lo cuantitativo, también es lo cualitativo. Y en ese sentido, eso es una gran falencia que tenemos los médicos en particular. Tenemos poca afinidad con lo cualitativo y tenemos poco entrenamiento para mirar eso, y esto es parte de nuestro desafío para poder entender esa complejidad, por un lado, pero también para poder operar en ese contexto de complejidad que requiere una adaptación constante. ¿Y cómo abordar esa complejidad? Bueno, acá hay 4 cosas que... En primer lugar, la interdisciplina. En segundo lugar, la intersectorialidad. En tercer lugar, la interculturalidad. Y en cuarto lugar, el trabajo en red. La complejidad de este campo de la salud no se resuelve solo con esto, pero entender estos 4 conceptos me parece que es esencial para después meternos un poquito más de lleno en lo que es salud pública. La interdisciplina, yo creo que es interesante que entendamos esta idea de que la verdad que la medicina por sí sola, la contribución que puede hacer para mejorar la salud colectiva es muy limitada. Y esto tiene que ver con una frase que tomo de Alicia Stolkiner, una gran trabajadora de salud mental de la Argentina, que en forma de alguna manera hasta risueña plantea que la interdisciplina nace, para ser más exactos, de la incontrolable indisciplina de los problemas que se nos presentan actualmente. Es decir, cuando uno piensa en una disciplina, como puede ser la medicina, piensa en un conjunto de conocimientos, de principios, de métodos,
que definen un campo en particular. Y el campo de la medicina está claramente identificado como una disciplina en particular. Y cuando uno habla de multidisciplina, bueno, empieza a superponer o juntar a distintas disciplinas, pero que muchas veces entran en competencia para ver quién predomina una sobre otra. Por lo tanto, el paso siguiente es avanzar hacia la articulación de esos saberes, de esas miradas, y eso se llama interdisciplina. Y nosotros planteamos un cuarto nivel, que es la transdisciplina, y la transdisciplina en realidad consiste simplemente en generar una nueva disciplina. Y la disciplina que ilumina el campo de la salud, bueno, tiene que ver con que si el objeto de la salud colectiva se construye en el seno de la comunidad, bueno, esa disciplina nueva tiene que ser el fruto de la conjunción de saberes, de miradas, de experiencias desde distintos lugares, con la amplitud que esto implica, que no es fácil para quienes formamos parte de ese campo, porque todos tenemos un corazoncito puesto en alguna de estas disciplinas hegemónicas o predominantes. El segundo componente es la intersectorialidad. Voy rápido, pero todo esto ustedes después lo van a poder repasar con más detalle si tienen ganas de leer disponible. La intersectorialidad tiene que ver con la intervención coordinada de los sectores sociales. Es decir, esto nosotros como médicos generales, tanto Esteban como Guillermo, como Alejandra, pueden dar cuenta de esto, del trabajo que hemos desarrollado nosotros como médicos generales y donde nos damos cuenta, pero palmariamente, es decir, con absoluta contundencia, de la necesidad que tenemos para poder colaborar, acompañar en el desarrollo integral de una comunidad, el trabajar con otros. No solamente con la escuela, no solamente con las otras instituciones públicas presentes, también con los grupos que informalmente se van generando en una comunidad. Los clubes, los grupos de padres, los grupos barriales, es decir, distintas instancias que terminan contribuyendo por eso que veíamos antes de la determinación social de la salud a la salud colectiva. Pero este es un tema que muchas veces nos cuesta trabajar de salud porque nos consideramos el ombligo del universo, cuando solamente somos una partecita como habíamos mostrado antes. La tercera cuestión es la interculturalidad. Y la interculturalidad, de alguna manera, tiene que ver con esta idea de reconocer en el otro a un ser digno, es decir, de valorar esa diversidad cultural como un potencial para poder mejorar nuestro accionar. Y esto implica mirar al otro sin resquemor, sin prejuicio, y no es solamente al integrante de un pueblo originario, al que es distinto a uno, ¿no? A mí me parece que ese tema de la interculturalidad, como pongo ahí, es un espacio de diálogo fecundo con claves propias del proceso de la comunicación. Por lo tanto, la comunicación que establecemos con las personas con las que tomamos contacto es fundamental, y acá yo les voy a dejar algunas premisas, no para desarrollarlas ahora porque no va a haber tiempo, pero para que puedan ir pensando y reflexionando de cómo nos podemos acercar al otro. Por eso dice cómo acercarnos a la otredad, es decir, cómo vincularnos con ese otro diferente a uno, ¿no? A partir de, primero que nada, saber que no sabemos. Una de las primeras valores que tenemos que alimentar y desarrollar como trabajadores de salud seguramente es la humildad. Y la humildad implica conocer o saber o reconocer nuestras propias limitaciones. Entonces, saber que no sabemos, pero en ese saber que no sabemos, para ir limitando y atenuando esa diferencia que hay con el otro, porque se supone que nosotros sabemos y el otro no, por eso acude a nosotros, acercarnos con honestidad, con respeto, sin irnos de las formas de expresión del otro, el cuidar el lenguaje, tanto el
verbal como también el lenguaje gestual, el tocar, el acompañar, el colaborar con nuestra escucha. Bueno, algunas de las reglas necesarias para mejorar esa comunicación y hacer efectiva esa relación de respeto y de trato digno con ese otro diferente. Dijimos tema de la interdisciplina, la intersectorialidad y interculturalidad, la construcción de redes. Bueno, cuando pensamos en redes, aparecen dos conceptos, nuevamente estos pares contradictorios, ¿no? La idea de que quizás una red, un sistema, una organización que se precie de ser una buena organización tiene que tener un efecto homogeneizador. Es decir, todos pensamos lo mismo y entonces vamos todos para el mismo lado y entonces no hay duda que no nos vamos a equivocar en la dirección que tomemos. Frente a eso, aparece la posibilidad de que cada uno haga lo que le parezca. Y entonces esto nos da una sensación como de anarquía del gobierno, también de desorden, y que ese desorden, bueno, nos lleva a no aprovechar los recursos que tenemos para producir de la mejor manera. Bueno, esta idea de una cosa versus la otra se opone al concepto de redes que nosotros planteamos. Nosotros lo que sugerimos es que tenemos que asumir la heterogeneidad, articular esas diversidades, aceptarlas como parte de la riqueza que tenemos como comunidad y aprovecharlas en forma inteligente. Y para eso la propuesta que nosotros insistimos, no solo con ustedes como estudiantes, también lo hacemos con trabajadores de salud que llevan tiempo en organizaciones de salud y que han estado en cargos o están en cargos de conducción, de cómo es necesario construir redes en salud. Y seguimos este esquema que inteligentemente, brillantemente, diría yo, plantea Mario Robles, y que dice que lo primero que ocurre cuando uno intenta trabajar con otros en esa red que integra diversidades, es que lo primero que tiene que haber es un reconocimiento, es decir, darnos cuenta de que hay un otro que existe, hay un otro que trabaja también en salud y que existe. Y eso tiene que ver con el valor de la aceptación. Pero no alcanza con eso, obviamente. Entonces, el siguiente paso es el conocimiento, de decir, bueno, ese otro, ¿qué hace? ¿A qué se dedica? ¿Qué puede aportar? Entonces empiezo a mostrar interés en ese otro que es parte de ese potencial equipo con el cual trabajar. Para dar lugar después a la colaboración. Es decir, ahora que yo sé que hay otro y sé a qué se dedica, qué sabe, qué puede aportar, empiezo a trabajar con ese otro, a prestarle ayuda, al principio esporádicamente y al principio él también ayudándome a mí. Entonces aparece este valor de la reciprocidad. En cuarto lugar, como ven, vamos progresando y empieza a haber una cooperación. Es decir, ya no solamente cada tanto nos ayudamos, sino que empieza a haber una operación conjunta, más sistematizada, donde compartimos algunas actividades y recursos, y cuando uno comparte actividades y recursos, aparece el valor de la solidaridad, que no es dar lo que me sobra, sino a veces sacrificar algo de lo mío en pro de ese objetivo que nos supera a los 2 o 3 o 4 que formamos parte de ese emprendimiento. Finalmente, el nivel máximo de integración de una red tiene que ver con la asociación, es decir, compartir objetivos y proyectos. Ya desde que empiezo a trabajar un plan, desde que empiezo a trabajar un proyecto y comparto los objetivos, es decir, qué se quiere hacer, diseño un proyecto, soy parte de conseguir los recursos necesarios y para eso obviamente hay mucha confianza. Entonces, esta es una construcción progresiva de redes que es necesaria en la salud pública. En esa salud pública que, como dijimos, se basa en definir prioridades, identificar línea de acción y articular recursos. Entonces, ahí aparece
una cosa que es clave y donde vamos a ir metiéndonos ya en salud pública. Para poder generar esta secuencia de definir prioridades, elegir líneas de acción y articular recursos, lo primero que tenemos que hacer es tener claro qué es lo que está pasando con la salud de esa población. Eso se llama análisis de situación de salud. Es una manera de llamarlo, puede haber otras, pero actualmente usamos mucho este término, análisis de situación de salud. Y cuando hacemos un análisis de situación de salud, nosotros acabamos de hacer un trabajo que algo les voy a mostrar enseguida, en Río Negro, donde justamente el eje vertebrador de todo lo que proponemos tiene que ver con identificar lo que está pasando con la salud de la población. Y entonces hay algunos componentes que no pueden faltar y que no pueden faltar en el trabajo de salud pública. Por ejemplo, identificar cómo es la estructura de la demografía, cuántas personas, con qué edad, cómo están distribuidas en el... qué perfil socioeconómico, educativo, cultural tienen esas personas a las que tengo que responsabilidad de acompañar en ese proceso de salud, enfermedad, cuidado. Entonces, también, a partir de haber comprendido cuál es la población y qué características tienen, ¿de qué enferma y de qué muere esa población? ¿Cuáles son las principales razones por las cuales se desvía su estado de salud hacia un estado de enfermedad? Y finalmente, parte del análisis de situación de salud tiene que ver con, bueno, caracterizar cómo es el sistema. Ahí puse el sistema de salud rionegrino, puede ser el sistema de salud neuquino, puede ser el sistema de salud nacional. Pero ¿qué nos caracteriza como esa respuesta social organizada para dar una respuesta a estas situaciones? En definitiva, ¿cómo somos? Demografía y perfil, de qué se enferma y muere la población, con qué contamos para mejorar la salud. Todo eso hace a el análisis de situación de salud. Entonces, como decíamos, esta secuencia se funda en este análisis de situación de salud y para eso utilizamos algunos instrumentos. Uno de ellos es la bioestadística, la epidemiología y la participación social. Digamos, la bioestadística como la aplicación de técnicas de estadística numéricas en general, que tienen que ver con la investigación de determinados campos relacionados con la salud. Y acá se incluye a la medicina, la biología, también a la salud pública, y el desarrollo de cada vez más herramientas y más instrumentos técnicos que nos permiten afinar la puntería respecto de ese diagnóstico. De un diagnóstico que en general lo completamos echando mano a la epidemiología. Acá nosotros estamos planteando una primera definición de epidemiología muy clásica. Es el estudio de la frecuencia y distribución de los eventos de salud. Es decir, esto es lo que clásicamente la epidemiología se dedica, es decir, ¿qué pasa con esa población? ¿Qué eventos de salud o enfermedad lo aquejan? ¿De cuánto es esa queja que aparece? ¿Cómo se distribuyen en la población? ¿En qué edades? ¿En qué sectores de esa comunidad? ¿En qué distribución territorial tiene? ¿Esto pasa en toda la población parejita o pasa más en un barrio o en una localidad determinada o en una región determinada? Pero la mirada desde la epidemiología no sería completa si solo miráramos estos indicadores tradicionales que no renegamos, los usamos habitualmente para identificar a una población y para poder describir lo que le está pasando, pero sería incompleto si no aportáramos desde la epidemiología también esa mirada más amplia y más abarcativa como la que propone la epidemiología llamada crítica y que alude a ese concepto de la determinación social de la que hablamos al principio. Y por supuesto, esto para nosotros es esencial, y ustedes lo habrán visto en la definición, en la primera definición de atención primaria de la salud de Alma Ata, ya figuraba
en esa definición la participación social, algo que habitualmente nos cuesta mucho poder no solamente aceptar como concepto nadie lo discute, pero después recrear la participación social, es decir, la incidencia de la opinión de los actores sociales y su capacidad para poder decidir tanto en la identificación de prioridades como para luego en el diseño de qué vamos a hacer para resolver esas prioridades, bueno, es otro de los desafíos que continuamente tenemos presentes. Y que muchas veces, es cierto, es más sencillo poder resolverlo y actuarlo en poblaciones pequeñas, más acotadas, en pueblos chiquitos, y es más complejo en las grandes ciudades, donde la complejidad de ese campo de la salud, por supuesto, se amplifica. Algunos ejemplos de esos instrumentos que utilizamos, de esas medidas que utilizamos en salud para trabajar en salud pública. Por ejemplo, indicadores demográficos. ¿Qué importancia tiene esta idea de la... Por ejemplo, estas son dos pirámides de población. Vean ustedes la pirámide de población de Río Negro del año 2010 y la del 2022. Son dos triangulitos, pero estos dos triangulitos fueron cambiando. Fíjense cómo este tenía una puntita muy finita y una base un poquito más ancha, pero ya la base no era tan ancha como era años anteriores, empieza a ensancharse esta parte del medio, pero fíjense cómo ese proceso de ensanchamiento de lo del medio se va acrecentando con el tiempo y además se va engordando un poquito, es decir, esto que está indicando que tenemos cada vez más población de mayor edad, que tenemos cada vez menos niños, es decir, la estructura de la población va modificándose. Y entonces eso para quien decide en salud es importante porque de acuerdo a cómo es la estructura de la población, también tiene que pensar en qué acciones tiene que priorizar, dónde tiene que poner más energía, dónde justamente en qué población, en qué sector de la población va a ser el más necesitado de atención sanitaria. Este es un dato también, por ejemplo, de la epidemiología clásica. ¿Cuáles son las principales causas de muerte en Río Negro? En el año 2023, es decir, el año pasado. Fíjense que la primera causa en Río Negro son enfermedades de tipo circulatorias, una cuarta parte, y segundo, los tumores. Entonces, también acá aparece la importancia de mirar de qué enferma la población para ver dónde pongo el ojo. Por ejemplo, es muy importante ver no solamente de qué muere, sino en qué momento de la vida muere, porque si uno tiene la expectativa de vida de 80, 85 años y murió a los 40, quiere decir que se comió 40 años, es decir, murió 40 años antes. Y entonces eso que se llama años de vida potenciales perdidos, también es algo que tenemos que darle importancia para poner el foco de atención. Y esto también lo aporta este análisis, este trabajo de la salud pública, en este caso a partir del uso de la epidemiología. Pero la epidemiología sola no nos resuelve todo, porque como dijimos antes, justamente para poder articular recursos, necesitamos conseguir el dinero, los fondos, los recursos para poder llevar adelante las líneas de acción que hemos pensado que podían resolver una situación. Por lo tanto, analizar cuánto dinero se dispone es importante. Este es un ejemplo, por ejemplo, de un análisis que hicimos para Río Negro respecto de lo que ocurrió desde el año 2015 al año 2023, pensando en el presupuesto ejecutado en salud pública por habitante por año, despejando la variable inflacionaria. Es decir, hay algunos instrumentos que usamos no solamente de la estadística, también de la economía,
para poder sacar algunas conclusiones que nos permitan decidir dónde tenemos que poner el foco. En este caso, está muy claro en Río Negro que esta línea de tendencia que va bajando en un contexto de complejización cada vez mayor del campo de la salud, implica que obviamente debería cambiar de tendencia si es que se pretende poner a la salud, no solamente a la salud pública, a la salud como un objetivo primordial. Esto tiene que ver con el perfil prestacional, es decir, con esa parte que decíamos de qué recursos ponemos en juego para poder dar una respuesta. De la misma manera que cuando miramos, por ejemplo, este gráfico, que se los explico en forma sencilla. De este lado, ustedes ven la cantidad de consultas y de este lado la cantidad de egresos, es decir, de internaciones. Y vean ustedes cómo llamativamente se mantenía parejo 2013, 2016, 2019 y cómo baja abruptamente hacia 2022, ¿no? Tanto las consultas como los egresos. Es decir, hay algunas cosas que ustedes van a ver cuando analicen un poquito más algunos números, y a lo largo de la carrera lo van a ver, que nosotros efectivamente la pandemia marcó un antes y un después para muchas cosas. Y la pandemia es un periodo que nosotros siempre consideramos especialmente porque se modificaron muchas cosas del funcionamiento de los sistemas de salud, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Sin embargo, algunas cuestiones que nos han pasado trascienden los fenómenos de la pandemia y son importantes a la hora de hacer ese análisis que, como ven, no se limita la salud pública a ver lo que está pasando en este momento o lo que pasó el año pasado. También la salud pública implica mirar la tendencia y la secuencia de una serie de años mayor, con más perspectiva histórica, porque eso nos permite también valorar qué tenemos que hacer para adelante. Como este otro ejemplo, también del perfil prestacional, que tiene que ver, por ejemplo, con verificar, bueno, cuál es la cobertura de vacunas, a cuántas personas, en este caso, de 11 años de edad, vacunamos con la vacuna de la triple bacteriana, la meningitis y la de HPV. Y entonces vean ustedes cómo es muy importante que nosotros veamos qué nos está pasando con eso cuando nos planteamos como meta que el 95% de esa población, de ese rango etario de 11 años, estén vacunados. Fíjense cómo vemos cómo en el 2021 bajamos mucho, plena pandemia, pero levantamos un poquito en el 2022 y algo en el 2023, pero estamos todavía lejos de el objetivo que nos hemos planteado del 95%. Entonces, salud pública también no solamente mira lo que ha pasado a lo largo de los años, sino que también monitoriza lo que está haciendo para ver dónde le está ajustando más el zapato y dónde tiene que corregir algo. Algunos ejemplos solamente para pensar en esto de la salud pública como respuesta organizada a una sociedad dirigida, como dijimos antes, a promover, mantener y proteger la salud y también a prevenir enfermedades, lesiones e incapacidad. Es decir, que la salud pública mira toda esa secuencia de la vida de las personas y las comunidades, desde el momento en que pretende tener una vida más plena, más saludable y enfermar menos, pero también en la detección oportuna para poder actuar en el momento en que puede uno ser más efectivo. Y esto lo planteo trayendo el ejemplo del Plan Provincial de Salud recientemente publicado, porque fíjense cómo en este Plan Provincial de Salud que Neuquén plantea para el 2024-2027, cómo plantean estos 4 momentos que están en línea con todo lo que venimos diciendo, con el desarrollar estilos de vida y territorios saludables, con un conjunto de acciones, después lo podrán leer, con
personas que se diagnostican precozmente, es decir, trabajamos en mejorar la salud integral de la comunidad, pero algunas personas enferman, pero el tema es detectarlas precozmente para poder accionar con medidas que ya sabemos son efectivas para atenuar el efecto de esa enfermedad. Y también tenemos personas diagnosticadas que acceden al tratamiento oportuno. Y entonces el proceso de tratamiento, de asistencia, de rehabilitación, de reinserción de esa persona a su ámbito familiar, laboral, comunitario, es importante. Y una cuarta medida que es lo que llamamos prevención cuaternaria, que son las personas a las que tenemos que cuidar, que en general es a toda la comunidad, de esta sobreactuación a veces nuestra como trabajadores de salud y como sistemas de salud, es decir, al sobrediagnóstico y al sobretratamiento. De todo esto vamos a hablar con más detenimiento en otros momentos de la carrera, pero yo quería insistir en este cierre para que vean cómo esta idea, este concepto de salud pública se recrea en el diseño de una política sanitaria que piensa a partir de actuar en distintos niveles de intervención con distintas acciones, tratando de ser coherente con esta idea de la salud pública, pensando, ocupando la atención en esta idea de promover y proteger la salud de la comunidad, pero también de actuar en tiempo oportuno y con lo que corresponde, con lo que tiene evidencia de efectividad clínica y más también. Voy terminando y les voy a en este PowerPoint un par de sitios que pueden consultar si quieren ampliar un poquito los números de las estadísticas y, y del perfil del sistema de salud, sobre todo en lo que tiene que ver con algunos datos de estadísticas en salud, tanto de la provincia de Río Negro como de Neuquén. Para terminar, quisiera comentarles que este ministro de Salud, el doctor Ginés González García, acuñó esta frase que a mí me parece que es muy importante y que tiene directa relación con la salud pública. Él planteó sobre finales de los 90, en un libro que se llama Más salud para los argentinos, una política de salud y un sistema de provisión de servicios de atención médica es un formidable instrumento de disminución de las inequidades. Esas inequidades, esas diferencias que puede haber entre una persona y otra, entre un grupo poblacional y otro, en salud, no solamente son injustas, son inmorales. Por eso, Inés González García, a quien yo rindo homenaje, a pocos días de haber perdido su vida, injustamente cuestionado, a pesar de todo lo que pudo contribuir a lo largo de su vida, pero fundamentalmente en dos momentos donde fue ministro de Salud de la Nación, saliendo de la crisis del 2001 y más recientemente en el contexto de la pandemia, este homenaje a un gran sanitarista argentino, yo diría un prócer de la salud pública de la Argentina. Muchas gracias. Quedamos entonces abiertos a escuchar alguna pregunta o algún intercambio. Bueno, muchas gracias, Daniel. Eh, no sé si tienen preguntas o comentarios para hacer, para aprovechar el tiempo. A mí me parece que nos dijo Daniel muchas cosas en realmente muy poco tiempo. Muchas gracias por la apretada síntesis en este tiempo. Y muchos de los conceptos que Daniel mencionó los hemos ido viendo de distinta forma, desde distintas miradas a lo largo de la cursada. No sé qué les parece a ustedes y no sé qué preguntas o comentarios les merecen.
Y no hago una pregunta yo que, bueno, digamos, si bien tiene que ver un poco con algo que a lo largo de la carrera ya les advertimos a los y a las estudiantes que van a ir sintiendo y que posiblemente vos toques en APS 2 o en otros momentos de la carrera. Esta cuestión de tirantez entre varios ítems vos planteaste, pero la que tenemos entre el sector privado y el sector que llamamos público. Eh, si querés comentarnos algo sobre eso, cuál ha sido la evolución, cómo estamos o cómo hay que mirarlo. Sí, efectivamente es de las cuestiones que a veces entran en tensión y que depende mucho también de cómo lo maneja la conducción de los sistemas de salud. Vean ustedes que eh, el Ministerio de Salud de Río Negro y el Ministerio de Salud de Neuquén son ministerios de salud. Están definidos así, no están definidos como el Ministerio de Salud Pública. Es decir, tienen en la gestión de la salud, tanto del ámbito público como privado. Habitualmente, cuando uno mira esto, piensa que el Ministerio de Salud, como además tiene la responsabilidad de sostener la red de hospitales públicos, solo mira o solo debería mirar lo que pasa en la red pública, en la red de los hospitales públicos. Sin embargo, hay que mirar en conjunto. Y un gran desafío para la Argentina, en particular para Neuquén y para Río Negro, es cómo integrar en forma inteligente los recursos que están disponibles, que son recursos de toda la comunidad, en definitiva. Que estén en manos privadas o que estén administrados por el Estado, no quiere decir que no sean de toda la comunidad. En definitiva, el sector privado se alimenta básicamente de la seguridad social, esto es, de los aportes y contribuciones que generan los trabajadores, y en la provincia de Neuquén, pero también en la de Río Negro, con un porcentaje muy alto de esos aportes a la seguridad social desde la obra social provincial, el Instituto de Seguridad Social en Neuquén, el IPROS en Río Negro. Y entonces es muy importante, y la pandemia es una de las lecciones que nos ha dejado, la importancia que es integrar en forma inteligente los recursos, no duplicarlos, pero integrarlos en forma inteligente. Y cuando nosotros lo decimos desde este lugar, lo decimos diciendo que sin entrar en una competencia estéril entre el sector público y privado, sí sostenemos que no puede haber un sistema de salud que le dé respuesta en términos de acceso a ese derecho esencial que es la salud a toda la población, sin contar con un hospital público fuerte, con un hospital público presente en todo el territorio, con acceso en cada punto de las provincias, en este caso de Neuquén y de Río Negro. Es decir, partimos de la base de que lo primero que tiene, primer desafío es fortalecer la red pública, el segundo es integrar la obra social provincial con el sector público, el tercero, entiendo yo, es justamente lograr estas asociaciones inteligentes que tienen que ver con poner toda la idea, la creatividad al servicio del acceso a la salud para que los recursos que están en la región estén disponibles para todos. Bueno, gracias. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta o comentario? Ustedes esta semana tienen en el trabajo práctico un abordaje de casos que más adelante lo van a tener que presentar en un coloquio. Fíjense que cuántos insumos les está dando Daniel como referencia al abordaje de los casos
este, que, que de alguna manera representan en mucho lo que nos pasa a nosotros en la atención diaria o cotidiana de los pacientes, ¿no? Cuando abrimos la mirada y vemos qué es lo que pasa en la comunidad, en la zona y cuál es el contexto. Fíjense cuántas cosas, cuántos conceptos ha mencionado Daniel y que posiblemente les sirvan como insumos los, si los logramos captar. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer algún comentario, si no, los dejamos libres. Sé que tienen otra clase de fisio a continuación, por lo menos algunos de ustedes, así que les vamos a dar unos minutos para que se preparen. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias, Daniel, ha sido un gusto, la clase muy clara. Daniel ha sido tan generoso de dejarnos además la presentación que después la vamos a subir a la PEDCO y si podemos, la clase que está siendo grabada, de alguna manera también la vamos a poner a, a disposición. ¿Sí? Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y por poder compartir este espacio con ustedes y bueno, a disposición para lo que crean que podemos ayudar. Un abrazo para todos. Bueno, Gracias. muchísimas gracias y un aplauso virtual. Muy linda la presentación, muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes.